y conocer un poquito más acerca de la inmunología y cáncer, que como ven, el título es el mismo de la presentación anterior, solo que esta es la parte 2. Entonces, vamos a hacer primero un breve repaso, muy por encima de lo que hablamos la vez anterior, y vamos a atender entonces en esta sesión una de las consultas que uno de los doctores me hizo durante la sesión pasada, si no me equivoco, fue el doctor Orellana, si me disculpan, pero él me preguntaba que cómo saber entonces cuándo utilizar cada medicamento, en qué momento y en qué indicación. Entonces, eso es lo que vamos a aprender un poco hoy y vamos a tomar como ejemplo, porque es imposible abarcarlo todo en una sesión, el cáncer de pulmón. Entonces, hablando de lo que veíamos en la sesión anterior, permítame porque ahora no me corre la presentación. Ahora sí. Veíamos el ciclo de inmunidad al cáncer, que es la forma en cómo nuestro cuerpo responde cuando hay un crecimiento de células tumorales. Y entonces tenemos un ciclo de pasos que consta de 7 pasos, donde el primero es la liberación de antígenos en un microambiente tumoral. Cuando estas células mueren, se liberan entonces pedacitos de célula que vamos a llamar antígenos, y estos antígenos son presentados por las células dendríticas a las células T, que se los llevan hasta el nódulo linfático, que es la zona donde la célula T se encuentra inactiva. Sucede el fenómeno de priming y activación, donde entonces esta célula T ya fue alertada de que tiene un enemigo que venir a atacar, tiene un antígeno que venir a destruir, y viaja a través de los vasos sanguíneos hasta las células tumorales. Una vez que llega, debe infiltrar esas células y como paso adicional, no es que llega y mata cualquier célula, sino que tiene que reconocer el antígeno que le habían presentado anteriormente. Entonces se da el paso 6 de reconocimiento de células cancerígenas por los linfocitos T. Y el paso final, el que queremos llegar, por supuesto, es la destrucción de las células cancerígenas con una citotoxicidad directa de las células T. Y a su vez, entonces, cuando eliminan estas células, se empiezan a liberar antígenos y corre de nuevo todo el ciclo de inmunidad al cáncer. Veíamos también que por qué si el cuerpo tiene esta respuesta que está ya tan bien estructurada y tan bien estudiada, ¿por qué entonces nos da cáncer? Bueno, sabemos entonces que el cáncer evade la respuesta inmune de muchas formas y que ha encontrado la manera, desdichadamente, de interferir con cada uno de estos pasos que acabamos de ver, de múltiples formas. De manera que se ve disminuida la respuesta del sistema inmune ante un tumor. ¿Y qué es lo que busca la inmunoterapia? Lo que busca es devolverle al sistema inmune la capacidad de responder contra las células tumorales, a diferencia de una quimioterapia que es directamente citotóxica y que dicho sea de paso, elimina también células que no son tumorales y por eso su perfil de efectos adversos es como lo conocemos de severo, a diferencia también de terapias dirigidas que lo que hacen es ir a dianas específicas y que eso nos da para un tema para una próxima presentación si gustan, ir hacia dianas específicas y eliminar células específicas, en este caso células tumorales, con un perfil de efectos adversos mucho más tolerable que una quimioterapia. Vemos entonces que la inmunoterapia tiene una función completamente diferente y que desde este punto de vista puede ser lógico también combinar, por ejemplo, una inmunoterapia con una quimioterapia, que es parte de lo que vamos a abarcar hoy. Veíamos también en la sesión anterior que tenemos a este amigo PDL1. Veíamos que el PDL1 es una proteína que se expresa tanto en células tumorales como en células del sistema inmune y que su función es regular a la baja el sistema inmune. Es parte de los mecanismos de homeostasis que naturalmente tenemos en el cuerpo.
Pero ¿qué sucede? Las células cancerígenas aprendieron que este PDL1 tiene la función de disminuir la respuesta inmune y entonces ellas mismas también expresan, como veíamos, el PDL1 y por decirlo así, engañan a nuestro sistema inmune haciéndole creer que ya debe de tener su respuesta cuando en realidad el enemigo es el que está ganándonos la batalla. De manera que lo que buscamos entonces en nuestros pacientes es disminuir estos niveles de PDL1 o impedir la acción del PDL1. ¿Por qué? Porque si el PDL1 no cumple su función, quiere decir que vamos a tener el sistema inmune más disponible para atacar las células tumorales. Por eso es que se han desarrollado tratamientos que se llaman inhibidores de punto de control y que tenemos acá unos ejemplos de algunos que bloquean el PD1, que es el receptor mediante el cual el PDL1 se comunica y puede desencadenar la cascada de señalización que al final va a llevar a la disminución del sistema inmune, de la respuesta inmune más bien, y otros inhibidores de punto de control que bloquean directamente el PDL1. Recordemos que L significa ligando y PDL1 es el ligando de muerte programada. ¿Por qué? Porque lo que hace es producir la apoptosis de las células T. Es la manera de contraer la respuesta inmune natural que tiene el cuerpo. Pero como las células cancerígenas también empezaron a expresar PDL1, las mismas células cancerígenas están provocando la apoptosis de las células T. Veíamos también que teóricamente sería lo mismo inhibir el ligando que inhibir el receptor. ¿Por qué? Porque al final lo que queremos, como vemos, es que esta unión no se efectúe para que entonces no se cumpla la función del PD1, perdón, del PDL1. Ok, entonces tenemos medicamentos que bloquean el PD1 como el nivolumab y el pembrolizumab y el PDL1, anti-PDL1 como el atezolizumab, durvalumab y avelumab. Y en el caso específico de cáncer de pulmón, sabemos que todos han demostrado evidencia en ciertos estadios y para ciertos grupos específicos de pacientes, excepto el avelumab. Este tiene su evidencia para otros tratamientos. Ahora, estos no son los únicos que existen tampoco y sabemos que se siguen investigando más moléculas sobre estas vías. Sabemos también que la vía del PDL1, si bien es cierto, es una de las más importantes, no es la única. Y hay también otras vías de señalización sobre las que se trabaja y hay medicamentos específicos para trabajar sobre ellas. Tenemos aquí un ejemplo del CTLA4, donde tenemos el ipilimumab y el tremelimumab, que también son anticuerpos monoclonales, igual que estos que acabamos de ver, pero que, como vemos, actúan sobre otra vía. De momento nos vamos a quedar por acá, sobre la vía de PD1 y PDL1. Si alguien tiene alguna consulta o comentario, por favor, siéntase en la libertad de hacerlo en el momento. Muy bien. Pero entonces, ¿de dónde viene la inmunoterapia? ¿Desde dónde viene esto? Imaginémonos que desde 1891 ya se sabía y se empezaron a ver los primeros indicios de inmunoterapia cuando el doctor Collie inyectó a unos pacientes con cáncer con una bacteria, que luego se supo que era Streptococcus pyogenes, buscando levantar esa respuesta inmune contra las células cancerígenas. La línea del tiempo siguió pasando con muchos acontecimientos relevantes. Por ejemplo, en 1959, ya un poquito más cerca, empezamos a hablar de la vacuna contra la tuberculosis. Y esta vacuna ya se sabía para este momento que inhibía el crecimiento tumoral en ratones. Y a partir de ahí se empezó con toda la investigación de esta vacuna y de otras moléculas. Ya para 1973 teníamos bien identificadas
a las células dendríticas, que recuerdan que acabamos de ver en el ciclo de la inmunidad al cáncer, que son células presentadoras de antígenos. Entonces vean que íbamos armando el rompecabezas por un lado y por otro. Primero teníamos que conocer cómo funciona el sistema inmune para luego ver qué puntos ahí se podían atacar. Y ya para 1997 se lanzó el primer anticuerpo monoclonal específico contra cáncer, que se llama rituximab y que tenía aprobación para tratamiento del linfoma no Hodgkin. Ya en la historia más reciente, como ustedes se imaginarán, han venido surgiendo bastantes moléculas y seguirán, afortunadamente. Vean que en el 2014 empezamos a hablar de los primeros anti-PDL1. Este fue el año en que el nivolumab y el pembrolizumab tuvieron aprobación para comercializarse y poder utilizarse en diferentes indicaciones. Para el 2016 tenemos en el mercado el atezolizumab y ya para 2017 se unieron el avelumab y el durvalumab. Es decir, de estas moléculas que acabamos de ver, vean que la historia es bastante reciente y como ustedes se imaginarán, estamos todavía aprendiendo mucho sobre estos tratamientos. ¿Cuál es la ventaja acá? Que se hace muchísima investigación sobre esto. De modo que podemos tener acceso a mucha información y en este momento el reto al que se enfrentan, sobre todo ustedes oncólogos o futuros oncólogos también, es cómo lidiar con ese mar de información que reciben, porque la oncología es una de las especialidades donde más se investiga y es abrumadora la cantidad de información que se obtiene de un mes a otro, por ejemplo. Entonces, vamos a ver ahora sí específicamente la inmunoterapia contra el cáncer de pulmón, para saber cómo es que se utilizan estos tratamientos y por qué. Para esto vamos a ver brevemente la clasificación del cáncer de pulmón, que es importante para ubicarnos en el escenario y luego comprender las diferentes indicaciones que tienen los distintos tratamientos. Desde el punto de vista histológico, clasificamos el cáncer de pulmón en dos grandes grupos: de células no pequeñas, que también se le llama no microcítico, y que corresponde al 85% de los casos de cáncer de pulmón. El 15% restante corresponde a cáncer de pulmón de células pequeñas, que es la presentación más agresiva de la enfermedad. Afortunadamente, ocurre en menos porcentaje de pacientes. Ahora, si nos quedamos en este segmento verde del cáncer de pulmón de células no pequeñas, tenemos otras clasificaciones dentro de este mismo grupo. Según histología, tenemos un grupo que es escamoso, que corresponde al 25 a 30% de los pacientes, y un grupo de no escamoso, que abarca el carcinoma de células largas, un 10 a 15% de los pacientes, y el adenocarcinoma, que es la presentación más común de cáncer de pulmón de células no pequeñas. Ahora bien, este adenocarcinoma, por lo general, se analiza porque se sabe que en cierto porcentaje de los pacientes se pueden encontrar mutaciones driver que nos pueden orientar hacia el manejo farmacológico del paciente. Y dentro de esas mutaciones tenemos algunas de las que tienen tratamientos ya establecidos específicos contra esta mutación. Tenemos EGFR con un 11% de los casos, ALK y ROS1 con un porcentaje un poco menor. Y sabemos que la expresión de PDL1 juega un papel fundamental para dirigir entonces nuestras inmunoterapias. Entonces, tengamos en mente este esquema, más adelante lo vamos a repetir cuando lo necesitamos, pero para saber, como les digo, de qué segmento de pacientes estamos hablando. Ahora bien, de todos estos pacientes que veíamos en la diapositiva anterior, ¿quién puede recibir inmunoterapia?
Se sabe que la inmunoterapia lastimosamente no es para todos los pacientes. ¿Quiénes podrían ver un mayor beneficio utilizando estos tratamientos? Bueno, se sabe que se puede medir la expresión de PDL1 en tejido, es decir, haciendo una biopsia del tumor, que si estamos hablando de cáncer pulmonar, ya desde ahí empezamos con el primer reto y es la toma de la muestra, que no es muy sencilla, como ustedes bien lo saben. De aquí la importancia de la calidad y de la optimización de tejido. ¿Por qué? Porque se necesita que se tenga al menos un 20% de células tumorales para que una biopsia sea considerada viable para poder hacer los análisis y buscar todas estas mutaciones que les contaba en caso de que sea necesario. Ahora bien, los pacientes con niveles más altos de expresión de PDL1, que estamos hablando de un corte mayor o igual al 50%, tienen mayor o igual al 50% de expresión de PDL1, no el 50% de pacientes, ¿sí? Tienen mayor posibilidad de que la inmunoterapia brinde una mejor respuesta que la quimioterapia. Es decir, a mayor expresión de PDL1 en un paciente, teóricamente podríamos esperar una mejor respuesta con la inmunoterapia. Esto se cumple para un cierto porcentaje de pacientes, pero tampoco es una regla absoluta para todos. En este momento, de hecho, uno de los retos en el cáncer de pulmón y creo que en el cáncer en general es identificar cuál es ese biomarcador que nos pueda decir con mayor certeza cuál paciente va a responder mejor a un tratamiento de inmunoterapia. De momento el PDL1 es el que mejor ha funcionado, pero también hay otros biomarcadores que se utilizan. Y bueno, como dato, cerca de 30% de los pacientes de cáncer de pulmón de células no pequeñas son altos expresores de PDL1. Recuerden que células no pequeñas es el 85% del total de los pacientes de cáncer de pulmón. Es decir, hay un segmento importante de pacientes que en los que teóricamente esperaríamos ver un beneficio de la inmunoterapia. Ahora, no es que solo los que tienen expresiones mayores del 50% de PDL1 van a ver beneficios de la inmunoterapia. Ahorita vamos a ver un poco más de evidencia, pero sabemos que en este grupo esperamos una mejor respuesta de los pacientes. Sabemos también que atezolizumab y nivolumab están aprobados después de quimioterapia, es decir, en segunda línea, para todos los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas avanzado, sin importar sus niveles de expresión de PDL1, que era lo que les decía anteriormente. Incluso en pacientes con PDL1 menor al 1%, que es lo que se considera PDL1 negativo, podrían verse beneficiados con el uso de inmunoterapia. ¿Por qué? Porque si el tejido no muestra expresión de PDL1, no siempre significa que la inmunoterapia no brindará beneficios al paciente. Y esto es algo muy importante de tener en cuenta. Se utiliza la combinación de quimioterapia más inmunoterapia, como les mencionaba, para un grupo selecto de pacientes. Y ahorita vamos a ir viendo un poco cómo es esta estratificación y en quiénes podemos utilizar esta combinación de quimio-inmuno o en quienes incluso podríamos pensar en brindarles una inmunoterapia como monoterapia. Hablando de biomarcadores, les decía que el PDL1 es el que más se utiliza y es una prueba cuyo costo es relativamente manejable para nuestro sistema de salud. Esa es una de las razones también por las que se utiliza tanto el nivel de expresión de PDL1. Otro de los biomarcadores que se utiliza es la carga tumoral, el Tumor Mutational Burden, que se refiere al número total de mutaciones somáticas en el exoma de un tumor, es decir, en las áreas que codifican, que se pueden utilizar para codificar de todo el genoma del tumor. Y se expresa normalmente como mutaciones por megabase.
Ahora existen múltiples causas para que hayan alteraciones somáticas en un tumor. Por ejemplo, una reparación defectuosa de ADN, pequeños errores que sean intrínsecos al momento de replicación del ADN, modificación enzimática o incluso las exposiciones exógenas. Por ejemplo, una exposición a tabaco en cáncer de pulmón o una exposición a luz ultravioleta en el caso de un melanoma. Y los tumores que usualmente presentan altos TMBs son esos que les decía: melanoma, cáncer de pulmón de células no pequeñas, vejiga, esófago, colon, cabeza y cuello, tumores gástricos y también endometriales. Y los cánceres de pulmón de células no pequeñas con mutaciones driver suelen presentar bajo TMB. Ahora, veamos acá. Estos tumores, melanoma, cáncer de pulmón de células no pequeñas y estos que les acabo de comentar, es lo que llamamos tumores altamente inmunogénicos. Es decir, que levantan por lo general una alta respuesta inmune. Y son los tipos de tumor donde están centrados en este momento los estudios de inmunoterapia y donde se están viendo los mejores resultados. ¿Por qué? Porque vean que el TMB se refiere al número total de mutaciones en el exoma del tumor. Mientras más mientras más mutaciones haya en una célula tumoral, se parece menos a una célula endógena, llamémosla normal del cuerpo. Entonces hay mayor posibilidad de que el sistema inmune la reconozca como extraña. Y por eso es que decimos que estos tumores son altamente inmunogénicos. Y por eso, como les digo, ténganlos en mente porque es acá donde ustedes van a ver la mayoría de estudios y donde se va a escuchar hablar más de la inmunoterapia. Muy bien, ahora vamos a ubicarnos entonces un poco en el escenario de lo que estábamos hablando. Tenemos el diagnóstico de un cáncer de pulmón de células no pequeñas. Vean que seguimos en el grupo de células no pequeñas. Avanzado. Vean que si se hace un test molecular y se detecta alguna de las mutaciones que son accionables, se procede entonces a dar terapia dirigida contra esta mutación. Esto en un escenario ideal donde tuviéramos todos los recursos. Pero si no hay una mutación accionable, entonces se hace la medición de PDL1 por inmunohistoquímica y dependiendo del resultado que se tenga, nos enfrentamos a varios escenarios. Y ahorita vamos a centrarnos entonces en estos pacientes que no tienen mutaciones accionables, que no son candidatos entonces a recibir una terapia dirigida y de los cuales vamos a determinar el nivel de expresión de PDL1. Vean que si el PDL1 es mayor al 50%, se sugiere utilizar quimioterapia con inmunoterapia o alguna inmunoterapia como monoterapia. Pembrolizumab fue el primer tratamiento que obtuvo evidencia para utilizarse como monoterapia en estos pacientes. El atezolizumab, si lo ven, está un poquito diferente porque realmente yo modifiqué el esquema original. Ven que esta referencia es del 2018. Atezolizumab, el año anterior, a finales del año anterior, presentó su primer estudio donde ya muestra una sólida evidencia también de brindar beneficio en sobrevida global y sobrevida libre de progresión a pacientes con PDL1 mayor al 50% como monoterapia. Vean que si tenemos niveles de expresión de PDL1 de 1 al 49, por lo general, la recomendación que se sigue es, la recomendación que se da más bien es quimioterapia más inmunoterapia. Y si combinamos los dos biomarcadores que les decía, PDL1 con TMB, ahí también hay diferentes sugerencias. Ahora bien, con el TMB, el asunto es que no es tan fácil hacer la determinación y tiende a ser una prueba un poco más costosa y es uno de los motivos por los que se utiliza menos que el PDL1. Para tener el TMB, por lo general se necesita
NGS, que es secuenciación de nueva generación, lo que eleva considerablemente su costo. Además de que se publicaron los resultados del ensayo final, los resultados finales más bien de este ensayo, con nivolumab y con ipilimumab, y al final se vio que el TMB no es tan robusto como el PDL1 para utilizarlo como guía al momento de la escogencia de un tratamiento, por lo cual nos seguimos quedando con el PDL1 a pesar de sus limitaciones. De forma que, con toda la evidencia que hay de los distintos tratamientos, se elaboran, por supuesto, las guías clínicas. Y acá, como ejemplo, tenemos las guías NCCN para cáncer de pulmón de células no pequeñas, en la versión más reciente, que es de febrero de este año. Y veamos acá que si tenemos una expresión de PDL1 mayor del 50% y ausencia de alguna mutación driver, aquí se nos recomienda, dependiendo del escenario y de la histología, qué debemos hacer. Vean que acá, donde está el adenocarcinoma, la combinación, o más bien, el tratamiento recomendado como primera línea es una inmunoterapia como monoterapia. O también, vean que hay una combinación de quimioterapia con inmunoterapia. Y también hay otros regímenes recomendados con otras quimioterapias, con otras inmunoterapias, etc. Y se dice también cómo seguir el tratamiento de mantenimiento en caso de que se haya escogido cada uno de estos regímenes. Por supuesto que cada uno de ellos tiene detrás un estudio bastante robusto que respalda su uso. Ahí los van a ir conociendo durante el transcurso de su residencia, doctores. Veamos acá, hablamos en este momento de otro segmento de pacientes, los que tienen expresión de 1 a 49% de PDL1. Y en este caso, si revisamos, vean que ya no hay una inmunoterapia como monoterapia recomendado, sino que en este caso se recomienda combinar la quimioterapia con inmunoterapia. ¿Cuáles? Bueno, depende de los regímenes que se tengan disponibles en las instituciones, depende del estado del paciente, claramente, depende luego de la experiencia que ustedes mismos como médicos vayan haciendo, viendo cuál combinación les va funcionando mejor que otra o cuál va siendo mejor tolerada, etc. Hay muchas variables que inciden al momento de escoger un tratamiento. Pero vean que las guías son bastante claras en cómo seguirlo y por qué. Luego, en este mismo documento de las guías, viene toda la evidencia resumida de por qué. Ahora bien, esta diapositiva la pongo como una ilustración de la cantidad de evidencia que hay de cada, perdón, de cada uno de los tratamientos. Vean que esto es un pequeño resumen, no lo elaboré yo, esto fue presentado en ASCO del año anterior. Resumen de los tratamientos en cáncer de pulmón de células no pequeñas avanzado. Entonces podemos ver que se puede utilizar, como veíamos, la inmunoterapia, incluso sin quimioterapia, dependiendo de la selección del paciente que se haga, de los hallazgos que se hagan en las pruebas que se tengan. Vean que estos son los nombres de los estudios clínicos y los que están resaltados en amarillo es porque tuvieron tanto sobrevida global como sobrevida libre de progresión en positivo. Ven acá. Entonces, si tenemos las dos rayitas verdes, quiere decir que fueron los dos negativos. Aquí pueden seguir el esquema que de principio se ve como mucha información, pero realmente se puede entender de buena manera. Este es el estudio Keynote 024, que les decía que fue de la primera inmunoterapia que tuvo evidencia para utilizarla como monoterapia. Los estudios Keynote son de pembrolizumab. Tenemos los estudios también Checkmate, que son de nivolumab. Vean que acá dio negativo. El Mystic de durvalumab dio negativo también. Ven, se hacen muchísimas investigación y por eso es que se va viendo
¿Cuál tratamiento va siendo más robusto en qué indicación? Vean que, por ejemplo, aquí, en estos que les comentaba, tenemos pacientes de todas las histologías. Si nos vamos a la histología no escamosa, vean que tenemos el Keynote 189 como uno de los estudios que dio positivo, o tenemos el estudio IMpower 150. Todos los estudios IMpower que ustedes ven acá son los de atezolizumab. Y vean que se van llamando diferente dependiendo del diseño del estudio y del tipo de paciente que se eligió para incluir en cada uno de ellos. En este caso, con el estudio IMpower 150, vemos que la combinación de quimioterapia más bevacizumab más atezolizumab presenta beneficio en sobrevida libre de progresión y en sobrevida global para pacientes con histología no escamosa. Y así si seguimos con el resto de histologías. Acá, y esto nuevamente lo agregué yo, está el IMpower 110 de atezolizumab, que es algo que me gustaría que revisemos brevemente para que ustedes también estén empapados de la última evidencia y tengan un ejemplo de un estudio clínico de un producto de inmunoterapia. ¿De qué se trató el estudio IMpower 110? Pues a un grupo de pacientes de cáncer de pulmón de células no pequeñas, de histología ya fuera no escamosa o escamosa, que estuvieran en estadio 4 y que no hubieran recibido quimioterapia, se les randomizó en dos grupos. Uno de los grupos recibió atezolizumab a la dosis usual, que son 1.200 miligramos cada 3 semanas, y el otro grupo recibió quimioterapia. ¿Cuál? Dependiendo de si fue paciente con histología no escamosa o escamosa, así fueron los regímenes que se le administraron, con los respectivos tratamientos de mantenimiento hasta pérdida del beneficio clínico o progresión de la enfermedad. ¿Y cuál era el objetivo primario de este estudio? Lo primero que se quería ver era la sobrevida global. Se tiene el primer corte de resultados. Vean que este fue presentado en ESMO del año anterior, a fin de año, en Barcelona. ¿Y qué resultados tenemos? Que en cuanto a sobrevida global, para el grupo de altos expresores de PDL1, estamos hablando de niveles de PDL1 de más del 50% en célula tumoral o más del 10% en células inmunes, ya que se utilizó el ensayo SP142 para determinar los niveles de PDL1 y este nos permite medirlo en células tumorales y en células inmunológicas, por eso lo ven diferenciados los datos. Les decía que en estos pacientes altos expresores de PDL1 tenemos una mediana de sobrevida global de 20.2 meses para el grupo del atezolizumab como monoterapia versus 13.1 meses para la quimioterapia, con completa significancia estadística y un hazard ratio de 0.59. Eso quiere decir que en el grupo de los pacientes de atezolizumab tuvieron un 41% menos de riesgo de muerte que los que utilizaron la quimioterapia. De forma que, como les decía, se viene a sumar el atezolizumab al grupo de tratamientos de inmunoterapia que se utiliza como monoterapia. Y esto viene a reafirmar el papel protagónico de la inmunoterapia en el cáncer de pulmón. ¿Qué pasó en el grupo de los medios expresores, medios y altos expresores de PDL1? Es decir, más del 5% de expresión. Acá tenemos un beneficio, una tendencia a beneficio a favor del atezolizumab. Sin embargo, vean que este intervalo de confianza casi roza el 1 y entonces estamos a la espera de la publicación final de los resultados para saber si se puede establecer un beneficio firme en este grupo de pacientes o si definitivamente el atezolizumab no representa mayor beneficio para ellos. Pero de momento es pronto para decirlo, pero nada más les comento para que ustedes sepan que hacia ahí vamos con el estudio. Y cuando evaluamos a partir del 1%
de expresión de PDL1, perdón, a partir del 1% de expresión de PDL1, aquí sí vemos que no hay significancia estadística en los datos, es decir, no se aprecia una diferencia entre la quimioterapia y la inmunoterapia como monoterapia para estos pacientes. Estos datos que les acabo de comentar están en este momento en proceso de aprobación por FDA. No es información que todavía tenga ese respaldo y por lo tanto no está incluido todavía en las guías clínicas. Por eso fue que yo lo agregué en la información para que ustedes tengan visibilidad y sepan hacia dónde vamos. Muy bien, entonces ya veíamos en nuestro esquema y ya nos va quedando un poco más claro cómo es que se utilizan estos tratamientos, en qué indicación y por qué. Permítame un segundo. Muy bien. Hasta aquí estábamos con el segmento de pacientes de cáncer de pulmón de células no pequeñas. Recordemos que tenemos nuestro 15% de pacientes de células pequeñas y ustedes dirán, bueno, ¿y ellos qué? ¿Se benefician o no se benefician de la inmunoterapia? Al inicio les mencionaba que este es el grupo de pacientes con una presentación más agresiva de la enfermedad y durante 40 años se han probado más de 60 moléculas, ¿sí? 60, y con ninguna se había visto beneficio adicional al que presenta la quimioterapia, que en el caso de estos pacientes el régimen indicado es de carboplatino más etopósido, carbo o cisplatino más etopósido. Entonces, se realizaron unos estudios y vemos que sí nos dieron positivos. Ya vamos a ver de qué se trata. Aquí vemos de nuevo en la guía NCCN que nos indica qué hacer con estos pacientes en estado extensivo de la patología. Vean que acá, dependiendo de las metástasis, la ausencia o presencia de metástasis hepáticas que se tenga y del estado funcional del paciente, vean que se recomienda la terapia sistémica combinada. ¿Y a qué se refiere con esa terapia sistémica combinada? La misma guía también lo indica. El régimen preferido es carboplatino y etopósido más atezolizumab. Vean que hablamos entonces nuevamente de combinar quimioterapia con inmunoterapia. Y también tenemos otro régimen con durvalumab, que de hecho estos dos estudios salieron muy cerca y se publicaron a finales del año anterior. Por eso la importancia de utilizar la guía más actualizada porque en la guía anterior a esta no aparecían todavía por lo menos el durvalumab. ¿Y de cuáles estudios les estoy hablando? De estos dos, el IMpower 133, recordemos que los estudios IMpower son los de atezolizumab, donde se vio un beneficio en sobrevida global de 12.3 meses para la combinación de quimioterapia más atezo versus 10.3 para la combinación de solamente quimioterapia. Y en el estudio Caspian, que se presentó alrededor de unos 4 meses después del IMpower 133, con un diseño bastante similar, se evaluó la eficacia de durvalumab para estos pacientes y el resultado que se obtuvo fue bastante similar. Vean que se repite curiosamente el mismo 10.3 meses de sobrevida global de la quimioterapia versus 13 meses del durvalumab, que también tiene otro brazo de utilizar también tremelimumab combinado y ya sabemos a estas alturas que este brazo no dio positivo. Entonces vean que la inmunoterapia viene a jugar un rol importante incluso en este terreno tan árido del cáncer de pulmón de células pequeñas. ¿Y por qué tiene lógica combinar la quimioterapia con la inmunoterapia? Me disculpan que me devuelva, pero es que es más fácil si lo vemos acá. Recordamos el ciclo de la inmunidad del cáncer, donde les decía que el primer paso es la liberación de antígenos
para que luego sean presentados y viene todo lo que ya sabemos, para que al final sean destruidas estas células tumorales. Resulta que, como bien sabemos, la quimioterapia es directamente citotóxica y lleva a destrucción de estas células tumorales. Y si estas células tumorales se destruyen, nuevamente se liberan antígenos. Por eso es que la combinación de quimio con inmuno funciona bastante bien, porque la quimio empuja lo que puede llegar a ser la inmunoterapia. ¿Por qué? Porque permite que si la inmunoterapia permite que todo esto se dé bien y la quimioterapia permite, aparte de ir matando células tumorales, permite la liberación de antígenos para que vuelvan a ser reconocidos y el sistema inmune ataque mejor a esas células tumorales, pues vemos una sinergia de los tratamientos que viene a respaldar los resultados positivos que se han obtenido con los pacientes. Perdonen esa devolución abrupta, pero me pareció importante destacarlo. Y ya estamos por finalizar. Vamos a ver. Ahora sí. Entonces, ¿qué puntos clave nos deben quedar de esto que hemos conversado en estos minutos? Que la inmunoterapia ofrece nuevas opciones en abordaje para los pacientes con cáncer de pulmón, brindando mejoras significativas en sobrevida global y también en sobrevida libre de progresión versus solamente quimioterapia o en combinación con ella. Que aún no se ha definido el biomarcador ideal para saber quiénes pueden responder mejor al tratamiento con inmunoterapia y que de momento el más aceptado a nivel mundial es el nivel de expresión de PDL1. Que existen estudios con inmunoterapia para cáncer de pulmón de células no pequeñas en primera línea y en segunda línea. Los existen como monoterapia o en combinación y que también hay estudios para cáncer de pulmón de células pequeñas. Y que la investigación con inmunoterapia continúa desarrollándose para ampliar los tratamientos disponibles para el cáncer de pulmón y los otros tipos de cáncer que mencionábamos ahora, melanoma, cabeza y cuello, riñón, uroterial, endometrio, estómago, colon e incluso cáncer de mama triple negativo. De mi parte, eso sería, no sé si alguien tiene alguna consulta o comentario. Como siempre, licenciada Video, fue una plática. Muchas gracias, doctor. A ver si alguno de los compañeros tiene alguna inquietud. Este sería el momento. Buenas noches, doctor. Yo fui el que me preguntó la otra vez. Hola, doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Igualmente. Solo otra pregunta más. Claro. ¿Qué predice más la respuesta a estos inhibidores de checkpoint, el TMB o el PDL1? En este caso y hasta cómo se van llevando las investigaciones al momento, el PDL1, porque se ha encontrado también pacientes que tienen altos niveles de TMB, de alto número de mutaciones por megabase, y aún así no responden tan bien como uno podría esperar a la inmunoterapia. Ahora, lo mismo pasa con el PDL1, ¿verdad? No solo con el TMB, pero como les decía, a nivel de logística y costos es más sencillo para ustedes como médicos obtener una determinación de niveles de PDL1 versus una de TMB. Se está en proceso también de investigarse qué otros criterios clínicos se pueden utilizar para ir midiendo una respuesta o para ir prediciendo una respuesta buena a una inmunoterapia. Y algo de lo que se habla, que podemos abarcar luego si gustan, hay unos criterios que se llaman LIPI, LIPI, así simple,